El coche de un joven multimillonario se avería en una tranquila carretera, y un humilde mecánico interviene. Lo que empieza como una simple reparación se convierte en una conexión inesperada, una oportunidad que cambia la vida y el inicio de un vínculo que desafía la riqueza, el estatus y las primeras impresiones. Observa cómo la amabilidad transforma sus mundos. Empecemos en una tranquila carretera a las afueras de Los Ángeles. Liam Hayes, un mecánico de 22 años, conducía de vuelta a casa tras un día agotador en el taller. Sus manos aún tenían manchas de grasa de una reparación tardía, y su uniforme olía ligeramente a aceite de motor. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo la carretera de tonos dorados, donde vio una elegante SUV negra de lujo aparcada precariamente al borde de la carretera. Al principio, pensó que era solo un coche varado, pero el brillo de su pintura pulida y sus llantas personalizadas sugería lo contrario. Curioso y preocupado, redujo la velocidad, observando la zona. Deteniéndose con cuidado, Liam salió, dejando que sus botas desgastadas crujieran contra la grava. Se limpió las manos con un trapo guardado en el bolsillo y se acercó a la camioneta. La ventanilla del conductor estaba ligeramente bajada, y en su interior, el rostro de una joven, penetrante, hermosa y visiblemente irritada, lo observaba. Su expresión transmitía la inconfundible tensión de alguien acostumbrado al control, alguien a quien las cosas rara vez le salían mal. Sin embargo, ahora había fragilidad en su mirada, una vulnerabilidad desprevenida. El instinto de Liam le decía que necesitaba ayuda. Se aclaró la garganta. Necesito ayuda. Su voz era tranquila, neutral, ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio. La mujer lo miró, recorriendo su uniforme manchado de grasa. Tenía las manos manchadas de aceite, y frunció el ceño casi imperceptiblemente. Le habían enseñado a juzgar con rapidez, a evaluar el estatus y a descartar a cualquiera que no cumpliera sus expectativas. Pero algo en su actitud tranquila, la falta de pretensiones en su postura, la hizo detenerse. Abrió la boca, dudó y asintió levemente. Sí, por favor, dijo con voz educada, pero con un dejo de alivio. No estaba acostumbrada a pedir ayuda, pero la situación lo exigía. Su teléfono no tenía señal y el motor del coche se había sobrecalentado. No podía perder más tiempo. Liam se agachó junto a la parte delantera de la camioneta, examinando el motor. Notó de inmediato que las mangueras del radiador estaban desgastadas y que una correa se había salido ligeramente de su sitio. Pasó las manos por los componentes, con cuidado pero con rapidez, evaluando el punto exacto de la falla. Vanessa se inclinó ligeramente hacia adelante desde su asiento, con la mirada fija en él, su postura oscilando entre la impaciencia y la fascinación. A pesar de su alta posición social, rara vez se había tomado el tiempo de observar a alguien trabajar con tanta diligencia, con tanta competencia. Liam no la miró. Estaba concentrado por completo en el coche, pero ella podía sentir la confianza que irradiaba de sus movimientos tranquilos. Una seguridad silenciosa que la dejó extrañamente inquieta. Parece que la correa se resbaló y sobrecalentó el motor, dijo Liam, hablando en voz alta mientras trabajaba, casi para ordenar sus propias ideas. Puedo ajustarlo y revisar el radiador. Debería ponerte en marcha en unos minutos. Vanessa asintió, impresionada a pesar suyo. Había tratado con innumerables profesionales que, o bien complicaban demasiado los asuntos, o bien exigían honorarios elevados por un trabajo mínimo. Este joven, apenas salido de la adolescencia, manejó el problema con confianza, precisión y una honestidad notable. Ella lo observó, ligeramente apoyada en la puerta, con la mente dando vueltas, incómoda. No estaba acostumbrada a sentir curiosidad por alguien de apariencia tan humilde. Sin embargo, no podía apartar la mirada. Mientras Liam trabajaba, la brisa entraba por las ventanas abiertas, trayendo el tenue aroma del aire marino mezclado con el zumbido distante del tráfico. Vanessa se estremeció ligeramente y se ajustó el abrigo, dándose cuenta de que, a pesar de su riqueza,
El mundo fuera de su oficina era impredecible, y a veces, intimidante. Allí, al lado de una carretera tranquila, era solo otra persona con un coche averiado, dependiente de un desconocido. Y, sin embargo, el desconocido no la trataba de forma diferente a como trataría a cualquier otro cliente. No había halagos, ni segundas intenciones, solo habilidad para concentrarse. Fue una revelación que le encogió el estómago, como no se había sentido en años. ¿Puedo? Vanessa empezó a querer ofrecer dinero o al menos disculparse por las molestias. Tenía tendencia a controlar cada situación y compensar de inmediato. Pero Liam negó con la cabeza sin levantar la vista, con una pequeña y humilde sonrisa tirando de la comisura de sus labios. No te preocupes. Lo pondré en marcha enseguida. Sus palabras eran sencillas, pero su impacto fue profundo. Vanessa sintió una extraña calidez, una sensación desconocida para alguien acostumbrado a exigir atención y respeto simplemente por su estatus y riqueza. Aquí, no tenía control. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no la asustó. Liam ajustó la correa y comprobó la presión del radiador, asegurándose de que todo funcionara correctamente. Hablaba en voz baja para sí mismo, explicando sus pasos como lo hacía habitualmente desde que enseñaba a los aprendices en su taller. Vanessa se encontró escuchando, genuinamente intrigada por su experiencia. Sus manos eran firmes, expertas y hábiles, y cada movimiento transmitía una autoridad silenciosa. Al observarlo trabajar, se dio cuenta de que estaba viendo a alguien completamente a través de sus acciones, no de sus palabras, y esa perspectiva era extrañamente cautivadora. Sintió que la tensión en sus hombros se aliviaba ligeramente, reemplazada por curiosidad y una admiración inesperada. Después de varios minutos, el motor volvió a la vida con un rugido. Liam se secó las manos y se apoyó ligeramente en el coche mientras la miraba fijamente. «Deberías estar lista», dijo. Vanessa exhaló una mezcla de alivio y sorpresa. Había esperado una reparación apresurada e impersonal, pero en cambio recibió precisión, respeto y cuidado. Sus dedos, que antes tamborileaban con impaciencia, ahora descansaban tranquilos sobre su regazo. Se encontró observándolo, notando la sinceridad en sus ojos, el orgullo discreto en su postura, la humildad que desmentía su habilidad. Era cautivador. «Gracias», dijo, expresando finalmente su agradecimiento. Se sintió incómoda, desacostumbrada a expresar su gratitud de una manera tan sincera. La mayoría de las personas con las que interactuaba, empleados, asistentes, asesores, estaban acostumbrados a su riqueza e influencia. Aquí, nada de eso importaba. Liam asintió cortésmente. «No hay problema. Solo hago mi trabajo». No había halagos, ni significados ocultos, solo honestidad. Vanessa sintió una extraña mezcla de alivio, fascinación y emoción que no podía identificar. Él le había arreglado el coche, sí, pero también, sutilmente, le había cambiado la perspectiva. Al arrancar el motor, mientras la camioneta volvía a zumbar suavemente, se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Liam retrocedió respetuosamente, sin ocupar su espacio, dándole un momento para recuperar la compostura. No podía dejar de pensar en el contraste entre su mundo de lujo y el suyo, de trabajo práctico, y en la facilidad con la que él se había desenvuelto en el suyo. En ese discreto encuentro en la carretera, Vanessa Carter comprendió que las primeras impresiones y el estatus social podían ser engañosos. Ante él había un hombre cuyo carácter y habilidad importaban mucho más que la riqueza o las apariencias. Antes de irse, Vanessa abrió un poco la ventanilla. «Si vuelvo a necesitar ayuda, espero que estés por aquí», dijo en voz baja. Liam sonrió, encogiéndose de hombros con humildad. «Estaré por aquí», respondió simplemente. Sin promesas, sin grandes palabras, solo palabras sinceras. Vanessa asintió, sintiendo una extraña emoción de anticipación. Lo observó un momento más antes de regresar a la autopista. El motor se estabilizó,
Su mente bullía de curiosidad y una leve admiración creciente. Por primera vez en años, su poder y riqueza parecían irrelevantes allí. Se había topado con alguien real. El sol descendía, proyectando largas sombras sobre la autopista, resaltando el brillo metálico de su camioneta y las mohús de polvo que danzaban en el aire cálido. Vanessa condujo despacio, pensando en el mecánico con su gentil confianza, la forma en que se movían sus manos, la calma en sus ojos, la honestidad en su tono. En un mundo que a menudo valoraba las apariencias sobre la sustancia, había encontrado a alguien que encarnaba la integridad y la habilidad sin esfuerzo. Ese pensamiento persistió mientras se incorporaba al tráfico, una pregunta tácita formándose en su mente. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué se sentía atraída por él? Para cuando llegó a un semáforo cercano, el corazón de Vanessa latía con regularidad, pero su mente corría. Repasó el encuentro, analizando cada palabra, cada gesto, cada mirada. Liam Hayes, el joven mecánico que había aparecido de la nada, no solo había reparado su vehículo, sino que, de forma discreta, había desafiado sus suposiciones sobre la gente. Se dio cuenta de que lo había subestimado. Se dio cuenta de que se había equivocado. Y se dio cuenta de algo mucho más desconcertante. Quería volver a verlo, más allá de ese extraño y fatídico momento en una carretera solitaria. Liam, mientras tanto, guardó sus herramientas en su desgastada caja, limpiándose los últimos restos de aceite de las manos. Sintió una silenciosa satisfacción, no solo por la reparación, sino por la breve conexión que había establecido. La mujer había sido educada, pero más importante aún, había sido auténtica, a su manera incómoda. Él no sabía nada de su riqueza ni de su estatus, y no importaba. Para él, este era solo un día más haciendo lo que amaba, arreglando lo que estaba roto y dejando a la gente un poco mejor de lo que la encontró. Sin embargo, mientras veía alejarse la camioneta, sintió anticipación. El encuentro persistió en la mente de ambos. Vanessa no podía evitar la curiosidad por el mecánico que no se había impresionado ni intimidado por su riqueza. Liam no podía dejar de pensar en la mujer serena e inteligente que había confiado en él lo suficiente como para dejarle arreglar su coche sin dudarlo ni juzgarlo. Era una conexión inusual, tácita, que trascendía las barreras sociales y las expectativas. Ninguno de los dos sabía a dónde los llevaría. Pero por primera vez, el universo pareció susurrar que ese momento era solo el principio de algo extraordinario. A medida que el día se desvanecía en la tarde, la dorada luz del sol se retiraba y las sombras se alargaban. Tanto Vanessa como Liam regresaron a sus respectivas vidas. Sin embargo, el recuerdo de un coche averiado, un encuentro en la carretera y un discreto acto de competencia y confianza habían plantado una semilla. Para Vanessa, fue el comienzo de una grieta en su cosmovisión cuidadosamente elaborada. Para Liam, fue un vistazo a un mundo al que nunca había pertenecido, pero del que algún día podría formar parte, no por la riqueza, sino por la autenticidad y la conexión humana. Mientras Liam trabajaba con constancia bajo el capó, Vanessa Carter cambiaba el peso de un pie a otro, observándolo en silencio. Siempre había sido una mujer con el control, acostumbrada a que la gente la adulara o se irritara por su riqueza. Sin embargo, allí, junto a una tranquila autopista de Los Ángeles, nada de eso importaba. Las manos del mecánico se movían con seguridad, su mirada fija y su expresión era de absoluta concentración. No la miró ni una sola vez con expectación, ni hizo ningún comentario sobre su estatus. Por primera vez en mucho tiempo, Vanessa se sintió intrigada. Se apoyó ligeramente contra la puerta abierta del coche, intentando no parecer demasiado interesada, pero sin poder apartar la mirada. Había algo inusual en Liam Hayes. La humildad en sus movimientos, la calma en su voz y la precisión de su habilidad transmitían una dignidad serena que el dinero no podía comprar. Vanessa había estado rodeada de riqueza y experiencia toda su vida, pero rara vez había visto la competencia unida a la honestidad y la paciencia con tanta naturalidad. Explicó el problema del motor con sencillez y claridad,
como si estuviera dando una clase a un alumno, no intentando impresionar a un multimillonario. La mayoría me cobraría de más o se mostraría molesta, dijo Vanessa en voz baja, casi inconscientemente, como si hablar en voz alta la ayudara a procesar la inusual mezcla de alivio y admiración que sentía. Liam hizo una breve pausa y levantó la vista con una pequeña sonrisa modesta. Solo arreglo lo que está roto. Eso es todo, dijo con suavidad, volviendo al motor. Sus palabras, sencillas pero profundas, conmovieron a Vanessa. Se dio cuenta de que en su mundo, la honestidad sin expectativas era poco común. Por primera vez esa tarde, sintió que algo se agitaba en su pecho. Respeto y curiosidad se mezclaban con un toque de calidez. El motor de la camioneta zumbaba con regularidad mientras Liam ajustaba los últimos componentes, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Vanessa se acercó, con cuidado de no invadir su espacio, pero atraída por la serena concentración en su actitud. «Trabajas bien bajo presión», comentó, con un tono que mezclaba sorpresa y aprobación. Liam la miró brevemente, encogiéndose de hombros ligeramente. «Es solo parte del trabajo. No puedo dejar un vehículo así a medio arreglar». Sus palabras eran casuales, pero Vanessa percibía un orgullo subyacente en el oficio que practicaba. No era ni arrogancia ni humildad. Era una confianza simple e inquebrantable. Durante unos minutos, reinó el silencio, solo llenado por el suave tic-tac del motor al enfriarse. La mente de Vanessa divagaba, analizándolo a él y la situación. Había esperado arrogancia de alguien en su posición, o quizás vacilación al tratar con ella. Pero Liam Hayes no tenía nada de eso. La combinación de su educación en la alta sociedad y su mundo práctico y realista era sorprendente. Se lo imaginó en diferentes situaciones, preguntándose qué clase de vida llevaba, cómo trataba a su familia y amigos, y por qué alguien tan joven se comportaba con tanta paciencia y competencia. Mientras Liam apretaba los últimos tornillos y comprobaba los niveles de líquido, Vanessa dio un pequeño paso más. Hubo un reconocimiento tácito entre ellos, un reconocimiento de respeto mutuo que ninguno había anticipado. Quería expresar gratitud, pero le costaba encontrar palabras que no lo fueran. Transaccional o demasiado formal. «Te debo más que esta solución», admitió, con la voz más baja, casi vulnerable. Liam se enderezó y le dedicó una sonrisa breve y educada. «Simplemente hago mi trabajo, señora», respondió, encogiéndose de hombros de una manera a la vez modesta y encantadora. Vanessa estudió su rostro con atención, notando detalles sutiles. El ligero desgaste alrededor de sus ojos por las largas horas de trabajo, la leve cicatriz en su mano que denotaba años de duro trabajo y la serena seguridad que emanaba de su postura. Era un marcado contraste con las apariencias pulcras y perfectamente cuidadas de sus socios habituales. Liam no parecía preocupado por impresionar a nadie. Simplemente hacía lo que mejor sabía hacer. Vanessa se sintió fascinada, casi cautivada por su autenticidad. Se dio cuenta de que nunca se había sentido tan intrigada por alguien solo por quien era y no por lo que podía ofrecerle. Se limpió las manos con un trapo y cerró el capó con cuidado, retrocediendo un paso para permitir que Vanessa examinara el motor reparado. «Eres minucioso», dijo, genuinamente impresionada. «He visto a gente pasar por alto detalles como este antes». Liam asintió modestamente, con expresión tranquila. «Todos los coches merecen la misma atención. No importa quién sea el dueño». La honestidad en su voz la conmovió profundamente. Vanessa, acostumbrada a las trampas de la riqueza y la influencia, sintió una curiosa humildad. Allí estaba un hombre cuyo valor se medía por la integridad y la habilidad, no por el estatus ni el dinero. El sol descendía en el cielo, proyectando largas sombras y bañando la escena con una cálida luz dorada. Vanessa se relajó involuntariamente, su habitual compostura se suavizó. La presencia de Liam la tranquilizaba, la ponía a tierra, un recordatorio de que no todo en la vida se podía comprar ni controlar. Sintió una extraña oleada de emoción, gratitud mezclada con admiración,
y tal vez el leve atisbo de algo más personal, algo que aún no podía definir. Su corazón, normalmente blindado contra la decepción y la vulnerabilidad, se había abierto ligeramente en respuesta a su carácter genuino. Recuperó su caja de herramientas del arcén y la guardó con cuidado en el maletero de la camioneta al terminar. Vanessa notó su atención al detalle en todo lo que hacía. Sin prisas, sin tomar atajos, sin buscar elogios. Era refrescante, humilde y magnético. Quería preguntarle sobre su vida, sobre sus sueños, sobre que había formado a alguien tan capaz y honesto. Sin embargo, dudó, sin saber si era apropiado. Aún así, la apremiaba la necesidad de conocerlo mejor. Se dio cuenta de que este breve encuentro podría ser el comienzo de algo inesperado, una conexión. Los dedos de Vanessa tamborileaban suavemente sobre el tablero mientras lo observaba. Siempre había valorado la eficiencia y la profesionalidad, pero Liam había demostrado más que eso. Había mostrado paciencia, cariño y una amabilidad discreta que resonó profundamente en ella. «No te gusta nadie que haya conocido», admitió en voz baja. Los ojos de Liam se cruzaron con los de ella brevemente. Un leve destello de reconocimiento se cruzó entre ellos. «No intento serlo», dijo, volviendo simplemente a sus herramientas. Esa honestidad, expresada sin ego, la conmovió. Se encontró sonriendo. Una sonrisa espontánea que rara vez se permitía mostrar. El motor ronroneó suavemente y Lie asintió por última vez. «Eso debería bastar. Puedes volver a la carretera sin problemas». Vanessa exhaló aliviada. El coche no solo estaba reparado. Era un testimonio de su habilidad y meticulosidad. No pudo evitar sentir asombro. El joven mecánico lo había hecho todo a la perfección, pero su humildad hacía el logro aún más impactante. Se dio cuenta de que lo había subestimado a primera vista, y ese error le había enseñado una importante lección sobre ver más allá de las apariencias. Se acercó, bajando ligeramente la voz. «No suelo conocer gente como tú, gente que se preocupa sin esperar nada a cambio». Liam levantó la vista y le dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento. «Solo hago lo que puedo», respondió en voz baja. Vanessa se encontró reflexionando sobre su propia vida, las exigencias de su empresa, la presión constante, la interminable gente que intentaba ganarse su favor. Allí estaba alguien que no necesitaba nada de ella, pero que le había brindado una competencia invaluable, honestidad y una tranquila sensación de seguridad. Sintió una extraña mezcla de admiración y curiosidad en su interior. Durante un rato, ninguno de los dos habló, observando la dorada luz del sol reflejada en la pulida superficie de la camioneta. La mirada de Vanessa se detuvo en él mientras guardaba sus últimas herramientas. Sus movimientos eran pausados, llenos de una confianza que no buscaba atención. Se preguntó sobre su pasado, su familia, los sacrificios que lo habían llevado a ese momento. Liam, mientras tanto, levantaba la vista de vez en cuando, notando su presencia con un sutil reconocimiento. Crecía entre ellos una comprensión tácita, un reconocimiento de respeto compartido e intriga mutua que trascendía las barreras sociales. Finalmente, Vanessa respiró hondo. «Gracias, Liam». «¿En serio?», dijo con voz suave pero sincera. Liam asintió cortésmente, con su modestia intacta. «No hay problema. Solo hago mi trabajo». No había exageración, ni intento de impresionar, simplemente la verdad. Vanessa sintió que sus defensas habituales se suavizaban aún más. Por primera vez en mucho tiempo, consideró que tal vez no todos en el mundo eran transaccionales o egoístas. Aquí estaba la prueba de que la honestidad y la habilidad aún podían existir intactas en un mundo que a menudo valoraba el estatus por encima de todo. Al arrancar el motor y sentir el suave zumbido del vehículo bajo ella, la mente de Vanessa divagó. Había llegado allí frustrada, esperando inconvenientes y quizás irritación. Sin embargo, había encontrado competencia, humildad e integridad en alguien mucho más joven y menos privilegiado.
El encuentro había dejado una sutil huella en sus pensamientos, una mezcla de respeto, admiración y quizás un leve atisbo de algo más personal. Para Liam, esta reparación en la carretera era rutinaria. Sin embargo, él también sintió la chispa de la conexión, consciente de que este encuentro era mucho más memorable que cualquier otro que hubiera experimentado en su carrera. Para cuando regresó a la autopista, Vanessa se encontró reviviendo cada detalle. Las manos firmes, la confianza serena, los gestos amables, la sonrisa modesta. Se dio cuenta de que este mecánico, que a primera vista parecía común, le había dejado una huella imborrable. Había reparado más que solo su coche. Había cambiado sutilmente su perspectiva sobre las personas, el carácter y la conexión. Por primera vez en años, sintió una curiosidad que no había experimentado antes. Un deseo de volver a ver a este joven fuera de los confines de una emergencia en carretera. Vanessa metió la mano en su bolso de diseñador, sacó una elegante tarjeta de visita y se la tendió a Liam. Su expresión era tranquila, cálida y completamente distinta a la imagen autoritaria y distante de directora ejecutiva que solía proyectar. «Quiero a alguien como tú en mi empresa», dijo con suavidad. «Alguien que entienda que la integridad y la habilidad importan más que un título o un sueldo». Liam parpadeó, sorprendido. Había esperado gratitud, tal vez un apretón de manos, pero no esto, una oportunidad profesional inesperada viniendo de alguien a quien apenas había conocido al borde de una carretera hacía unos momentos. Liam tomó la tarjeta con cautela. Su dedo rozó el de ella por un instante. Podía percibir la sinceridad en su gesto, la autenticidad que irradiaba su postura y su voz. «¿Te refieres a esto?», preguntó con un tono de incredulidad. Vanessa asintió, con una suave sonrisa extendiéndose por su rostro. Sus rasgos afilados se suavizaron bajo la dorada luz del atardecer. Y por un instante, pareció menos una directora ejecutiva multimillonaria y más una persona que intentaba superar las barreras sociales invisibles que solían separarlos. Liam sintió una extraña calidez que no esperaba. Mientras hablaba, Vanessa continuó: «No fue solo el coche lo que arreglaste. Fue mi día, mi fe en la gente». Su tono era tranquilo, casi reverente, y Liam se dio cuenta de que no se refería a la reparación mecánica. Hablaba de su experiencia de ser comprendida, respetada y tratada con sinceridad y sin pretensiones. Había escuchado, trabajado con cuidado y mantenido su humildad, y eso había tenido un impacto mucho mayor del que podría haber imaginado. Liam sintió una extraña sensación de orgullo mezclada con incredulidad ante la repentina oportunidad y la atención de una mujer de su estatura. El motor de la camioneta ronroneaba junto a ellos, y su suave zumbido reflejaba el sutil cambio en su dinámica. Liam se enderezó, limpiándose las manos con un trapo, intentando calmar la energía nerviosa que le zumbaba en el pecho. La mirada de Vanessa permaneció fija en él, expectante pero paciente. Estudió su rostro, notando la pequeña vulnerabilidad tras su sereno exterior. Era poderosa, hermosa e innegablemente rica, pero también humana, con deseos y dudas, y una necesidad de honestidad que pocos podían brindar. Por primera vez, se sintió reconocido no solo por lo que podía hacer, sino por quién era. Vanessa señaló un pequeño café a unas cuadras de distancia. «Hablemos», sugirió. Liam dudó, mirando la tarjeta de visita, que aún apretaba en la mano. Sintió una mezcla de emoción y cautela, inseguro de si estaba aprovechando una oportunidad profesional, una conexión personal o ambas. «De acuerdo», respondió finalmente, asintiendo tímidamente. La sonrisa de Vanessa se ensanchó levemente, sutil pero incitante. Al empezar a caminar, la tensión y la formalidad que habían existido momentos antes se disolvieron. El aire era más ligero, impregnado de la promesa de algo nuevo. Respeto mutuo, confianza y quizás la chispa de una amistad, o algo más. Con cada paso hacia el café, Liam notó cómo el lenguaje corporal de Vanessa se suavizaba aún más. Ya no parecía cautelosa ni distante. Sus movimientos eran relajados, y su risa,
cuando surgía, sonaba genuina. Se dio cuenta de que este encuentro, aparentemente fortuito, había alterado las trayectorias de ambos. La avería en la carretera ya no era solo un inconveniente menor. Se había convertido en un momento crucial, un puente entre dos mundos muy diferentes. Para Liam, representaba la posibilidad de crecimiento, reconocimiento y una conexión que trascendía las fronteras sociales y económicas. Dentro del café, se sentaron junto a la ventana, la luz del sol iluminando los rasgos pulidos y elegantes de Vanessa. Liam notó cómo sus ojos se suavizaban al hablar, la forma en que gesticulaba con las manos. Naturalmente, mientras contaba pequeñas historias de su trabajo y vida personal, Vanessa admitió, con un leve rubor de vulnerabilidad, lo estresantes que eran sus responsabilidades diarias, lo difícil que era encontrar personas genuinamente confiables y cómo este breve encuentro le había devuelto la fe. Liam escuchó atentamente, asintiendo, ofreciendo respuestas breves pero sinceras. Su empatía y atención eran sorprendentemente genuinas, y ella lo notó de inmediato. Compartieron un café y la conversación fluyó con más facilidad de lo que ambos esperaban. Vanessa habló sobre la división automotriz de su empresa, sus recientes dificultades para encontrar personal competente y su deseo de cultivar un equipo basado en la honestidad y la dedicación. Liam, a su vez, compartió anécdotas de su trabajo como mecánico. Los desafíos que había enfrentado, dirigiendo un pequeño taller y la satisfacción de resolver problemas con sus manos. Su diálogo fue un equilibrio entre la perspectiva profesional y la reflexión personal, un encuentro de mentes y corazones que ninguno de los dos había anticipado en una tarde de carretera. En un momento dado, Vanessa se recostó, observando a Liam con una mirada contemplativa. «Sabes», dijo en voz baja, «la mayoría de la gente de mi edad y mi riqueza solo ve el mundo como una transacción, pero tú ves a la persona, no el sueldo». Liam sintió que un ligero rubor le subía a las mejillas. Nunca había buscado la aprobación de alguien como ella, pero su reconocimiento fue humillante, gratificante y, curiosamente, reconfortante. Se dio cuenta de que, en su presencia, se sentía valorado no solo por su habilidad técnica, sino por la integridad y el respeto que demostraba en cada interacción. La tarde dio paso al anochecer. La luz dorada hacía que el café fuera cálido y acogedor. La serenidad habitual de Vanessa se transformó en algo accesible y sincero. Liam observó sus gestos, sus pequeñas sonrisas, como se detenía pensativa antes de hablar. Pudo ver la directora ejecutiva perspicaz y motivada que era, pero también la humanidad que se escondía tras ese título. Alguien capaz de gratitud, reflexión y conexión. Era una percepción poco común, una que muchos nunca alcanzan, y Liam se sintió privilegiado de presenciarla de primera mano. Comprendió que la relación que se estaba formando allí era más que profesional. Era profundamente humana. La conversación de Vanessa pasó con naturalidad del trabajo a una reflexión más personal. Admitió en voz baja que su vida había sido una serie de transacciones de alto riesgo. Muchas amistades basadas en la conveniencia, muchas asociaciones basadas en segundas intenciones. Confesó que a menudo se sentía aislada a pesar de su riqueza y poder. Liam escuchaba, con la mirada fija, ofreciendo empatía sin intrusiones. Su sola presencia le proporcionaba un consuelo poco común, la seguridad de que alguien podía simplemente escuchar y comprender. Vanessa se dio cuenta en ese momento de que este encuentro era mucho más que una interacción en la carretera. Se había convertido en un punto de inflexión en su vida. Cuando Liam compartió una anécdota graciosa sobre un motor de coche particularmente resistente al que había reparado, Vanessa rió con libertad, un sonido que le resultó casi extraño. Notó el brillo en sus ojos, la ligereza en su expresión que no había aparecido en años. La simple conexión humana, honesta, sincera y sin pretensiones, le había traído una sensación de alegría inesperada. Liam también sintió una calidez que lo invadía, la satisfacción de ayudar a alguien de forma significativa y ser testigo de su auténtica respuesta. El ambiente del café, impregnado de risas y conversaciones,
se convirtió en un santuario de respeto mutuo y confianza incipiente. A medida que avanzaba la velada, Vanessa propuso un recorrido por la división automotriz de su empresa, explicando que quería que Liam viera el alcance y el potencial de la oportunidad que le ofrecía. Él aceptó. La curiosidad se mezcló con un optimismo cauteloso. Al recorrer las oficinas y talleres, Liam observó la precisión y la escala de las operaciones. Al darse cuenta de la magnitud de la responsabilidad que Vanessa tenía, notó su gran atención al detalle, sus preguntas reflexivas y la forma en que apreciaba el entorno laboral sin condescendencia ni admiración. Sintió una renovada confianza al haber encontrado a alguien extraordinario, alguien que podía dejar una huella real. Al final del día, a Liam le habían ofrecido formalmente un puesto en la empresa de Vanessa con responsabilidades a la altura de su habilidad e integridad. Sintió una mezcla de orgullo, incredulidad y emoción. Al darse cuenta de que un acto de bondad en la carretera le había abierto la puerta a una oportunidad que le cambiaría la vida, Vanessa observó su reacción, notando la serena dignidad en su respuesta, la humildad y la genuina emoción. Su conexión había evolucionado más allá de una simple interacción entre mecánico y cliente. Ahora era una colaboración basada en el respeto mutuo, la confianza y un vínculo creciente que ninguno esperaba. Mientras caminaban de regreso a la cafetería para tomar una última taza de café, el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando cálidos tonos sobre las calles. Liam miró a Vanessa, sintiendo una conexión sutil pero innegable, que formaba algo más profundo que la cortesía profesional. Vanessa le devolvió la mirada, sonriendo suavemente. Sus reservas anteriores se desvanecieron. El encuentro inesperado había transformado un día rutinario en un momento crucial para ambos. Comprendió que a veces las conexiones más significativas ocurren cuando menos las esperas, y que incluso los pequeños gestos de ayuda pueden repercutir de maneras inimaginables. Finalmente, Vanessa le tendió la mano una vez más, no solo profesionalmente, sino personalmente. Liam, gracias por tu habilidad, tu honestidad y por recordarme cómo puede ser la gente. Liam aceptó el gesto con una mezcla de orgullo y humildad. Comprendió que no solo había reparado un coche, sino que, sin darse cuenta, había restaurado la fe, la confianza y la esperanza en la vida de otra persona. Y al darse cuenta de ello, ambos sintieron que algo nuevo, profundo y prometedor había iniciado un vínculo que podría forjar su futuro de maneras que ninguno de los dos había previsto.